27 victorias, 27 knockouts, 0 derrotas y un final que nadie pudo imaginar. Porque Edwin Valero no murió simplemente, lo encontraron colgado en una celda, horas después de confesar que había asesinado a su esposa. La versión oficial habló de suicidio y caso cerrado. Pero si miras la línea de tiempo, las pruebas y los silencios de esa noche, nada encaja. Detrás del campeón invicto se escondía una historia tan brutal como sus golpes. Valero no era un boxeador cualquiera. Era un huracán nacido en los barrios más duros de Valencia, Venezuela, donde la vida era una pelea diaria. En el ring encontró la salida a esa rabia incontrolable. Debutó como profesional en 2002 y en menos de 3 minutos fulminó a su primer rival. Lo que parecía casualidad se volvió costumbre. 17 peleas seguidas terminadas antes del segundo asalto. 17 rivales derribados sin poder resistir. Los comentaristas empezaron a compararlo con el Mike Tyson de los años 80. Pestañeabas y ya te habías perdido el knockout. Su estilo era una condena, zurdo, siempre hacia adelante, sin retroceder un paso. Cada golpe buscaba romper huesos o brazos, desgastando hasta que la guardia caía y aparecía la ráfaga final. En el gimnasio era igual o peor. Entrenar con él era sobrevivir. Los sparrings decían que salir de pie ya era un triunfo, porque Edwin no entendía lo que era practicar suave, cada golpe debía dejar marca. La noche que confirmó que no era solo pólvora sino también fuego duradero fue en 2006, en Panamá, contra Vicente Mosquera por el título mundial superpluma de la AMB. Por primera vez lo pusieron contra las cuerdas. Mosquera lo sacudió y dio la impresión de que el invicto se rompía. Pero Valero respondió como un animal herido, absorbió castigo, avanzó sin miedo y en el 10º asalto obligó al árbitro a detener la pelea. No ganó solo un cinturón, ganó respeto mundial. Mostró que además de dinamita tenía coraje y esa mirada de quien prefiere recibir un golpe con tal de devolverlo multiplicado. En 2009 ya estaba en Estados Unidos, destrozando en 2 asaltos a Antonio Pitalúa para quedarse con el título ligero del CMB. Y menos de un año después defendía la faja contra Antonio de Marco en un combate recordado por una imagen brutal, Valero con la frente abierta, sangre corriendo a chorros, avanzando sin parar hasta que en el 9º asalto la esquina rival detuvo la pelea. No parecía humano. Para millones de venezolanos era más que un campeón, era un guerrero tatuado con la cara de Hugo Chávez en el pecho, mezcla de deporte, política y orgullo nacional. Pero la leyenda tenía grietas. La misma agresividad que lo hacía imparable en el ring se desbordaba fuera de él, escenas violentas en entrenamientos, discusiones explosivas en público, un carácter que nunca bajaba la intensidad. En cualquier otro boxeador habría sido una señal de alarma, en Valero se celebraba como parte de su aura salvaje. La tormenta venía de antes. En 2001, con 19 años, sufrió un accidente de moto sin casco. Cráneo fracturado, hemorragia cerebral y una cirugía de urgencia que le dejó una placa metálica en la cabeza. Para él era la prueba de que era indestructible. Para los médicos, la prueba de que su cerebro ya no sería el mismo. En 2004 intentó conseguir licencia en Estados Unidos, pero un examen mostró irregularidades y lo declararon no apto para pelear. Edwin no lo aceptó, dijo que era política, que no querían ver a un soldado de Chávez brillar. Y en vez de recibir control médico serio, se fue a Japón, a México, a donde lo dejaran. Mientras él acumulaba golpes, el boxeo celebraba sus knockouts. Con el tiempo, la violencia salió del gimnasio y entró en su casa. En 2009 se filtró que había golpeado a su madre y a su hermana. Vecinos llamaron a la policía, pero todo se borró, su familia lo defendió y cerró filas en torno al ídolo. Lo que debió ser una alerta quedó enterrado. El 25 de marzo de 2010 ya no había cómo ocultarlo. Su esposa, Jennifer Carolina, ingresó al hospital con costillas rotas y un pulmón perforado. Valero llegó al centro médico no para cuidarla, sino para amenazar al personal. Los fiscales pidieron prisión. El juez dictó otra cosa, orden de alejamiento y 6 meses de rehabilitación psiquiátrica. En la práctica, apenas 9 días de internamiento. Después lo dejaron libre, sin control, con la mecha encendida. Ese fue el inicio del conteo regresivo. En solo 24 días la historia pasó de un hospital a un hotel y de un hotel a una celda. El 18 de abril, Jennifer fue encontrada muerta con 3 puñaladas en una habitación de hotel en Valencia. Valero bajó a la recepción y dijo, «Yo lo hice». Fue arrestado y llevado a una celda de la que, horas después, no saldría con vida. Lo que ocurrió después congeló al país. El héroe invicto pasó a ser un detenido más. El procedimiento debía ser claro, registro, evaluación de riesgo, vigilancia constante. Pero en la madrugada del 19 de abril, la versión oficial dijo que lo encontraron colgado con tiras arrancadas de su ropa. Declarado muerto a la 1:30 de la mañana. Lo que no sabemos porque nunca se mostró es cómo pudo hacerlo en un espacio bajo custodia. ¿Cuánto tiempo lo dejaron solo? ¿Qué controles hubo esa noche? ¿Por qué no existen videos, fotografías ni informes públicos que lo respalden? Esa celda no solo fue el final de Edwin Valero. Fue el inicio de una duda que hasta hoy sigue sin respuesta. La explicación oficial fue rápida y contundente, suicidió por ahorcamiento,
pero la falta de detalles hizo crecer la desconfianza, porque no se presentaron imágenes de la celda, no se mostraron registros de guardia, no se publicaron protocolos de supervisión, y en ese vacío aparecieron voces que señalaban otra cosa, como la de su propio manager, José Castillo, que lanzó una acusación directa y peligrosa: no lo hizo, lo mataron, y esa frase recorrió el país encendiendo un debate que hasta hoy sigue abierto. Lo que vuelve todo aún más extraño es que horas antes, frente a testigos, Valero había dicho palabras que helaron la sangre de quienes le escucharon: me siento muy solo, necesito hablar con alguien, no me dejen solo, y esas frases, que en cualquier manual serían una alerta de riesgo suicida, se ignoraron de inmediato, porque en lugar de reforzar la vigilancia lo dejaron sin la supervisión directa que necesitaba, y esa decisión es la que convierte la versión oficial en un relato difícil de aceptar sin cuestionamientos. Desde ese momento, el país se dividió en dos bloques irreconciliables: los que creyeron en el informe policial y cerraron la historia como un suicidio, y los que vieron negligencia, encubrimiento o incluso ejecución dentro de una jefatura que debía garantizar su custodia, y cada minuto sin explicación concreta alimentó la tormenta, porque en una situación así lo mínimo era transparencia total, y lo único que apareció fue silencio. Para entender la gravedad hay que mirar la cadena completa, porque apenas 24 horas antes la conversación era otra: un campeón invicto arrestado por el asesinato de su esposa, con pruebas directas, testigos de discusiones y un caso que parecía avanzar sin frenos hacia un juicio inevitable, pero de la noche a la mañana ese expediente se quedó sin acusado. El proceso se cerró con un sello apresurado y Venezuela despertó con dos tragedias irreversibles: la de Jennifer en el hotel y la de Edwin en su celda. Y ahora haz una pausa conmigo, porque necesito que escuches esto. Si te gusta cómo estamos contando esta historia y quieres que sigamos destapando verdades incómodas como esta, suscríbete ahora mismo y dale like al video. Es un segundo, pero hace toda la diferencia. Sigamos. Porque lo que viene es el verdadero despiece de esa madrugada, el minuto a minuto que nunca se explicó con claridad, los pasillos silenciosos, los custodios que debían estar de guardia, las decisiones que nunca se escribieron en un informe y las sospechas que crecieron como un incendio en todo el país. Esa noche no fue un simple episodio de custodia rutinaria, fue un laberinto de negligencias, omisiones y dudas que convirtieron el final de Valero en una herida abierta, y entenderlo es fundamental para ver por qué hasta hoy nadie acepta el cierre oficial como verdad absoluta. La celda en la que lo encerraron no era un espacio cualquiera, era un lugar pequeño, con barrotes metálicos a la vista, un espacio donde un detenido bajo vigilancia debía estar controlado en todo momento, sin objetos que pudiera usar, sin ropa que pudiera improvisar en cuerda, y aún así el informe aseguró que usó hilos arrancados de su vestimenta, que los ató a un barrote y que en cuestión de minutos se quitó la vida, y aunque en papel la explicación parece cerrada, en la práctica deja más preguntas que respuestas, porque la física de esa acción, la resistencia de esas fibras, el tiempo necesario para lograrlo y el silencio de los guardias en ese lapso forman un conjunto difícil de creer sin pruebas sólidas. En cualquier procedimiento normal, más aún con un detenido de este perfil, habría que retirar cinturones, cordones, prendas que pudieran convertirse en un lazo, reforzar la observación con revisiones cada pocos minutos, e incluso ubicarlo en una celda segura donde no hubiera posibilidad de improvisar, pero en su caso no ocurrió, o al menos no hay documentos que lo demuestren, y esa ausencia es lo que genera la sospecha de negligencia grave o de algo más. Mientras tanto, afuera, el país explotaba en dudas. La familia de Jennifer exigía justicia por una cadena de omisiones que la habían dejado desprotegida hasta el final, la familia de Edwin pedía explicaciones sobre la custodia y los seguidores se debatían entre llorar al campeón invicto o condenar al hombre acusado de un crimen atroz, y en ese duelo colectivo, las calles, los periódicos y las redes repetían la misma pregunta que sigue flotando más de una década después: ¿fue suicidio o fue silenciado? Lo que viene ahora es abrir esa madrugada como si fuera un reloj, mirar los minutos uno por uno, los guardias en turno, los controles que debieron existir, las decisiones que no aparecen en los informes, y cruzar cada pieza con el patrón de indulgencias que lo trajo hasta aquí, porque lo más inquietante no es solo cómo terminó, sino todo lo que se ignoró para que llegara a ese punto sin nadie que lo detuviera. La madrugada del 19 de abril de 2010 en la jefatura de Carabobo no fue silenciosa como tantas otras, fue una noche cargada de tensión, porque no se trataba de un detenido más, sino del campeón invicto de Venezuela, un hombre con 27 victorias, todas por nocaut, que apenas unas horas antes había confesado haber matado a su esposa. La versión oficial dice que esa madrugada lo hallaron colgado en su celda, muerto por suicidio, pero cada detalle ausente convierte ese relato en una sombra que todavía hoy nadie cree por completo. Cuando lo trasladaron desde el hotel hasta la comisaría, la orden era clara: asegurar a un prisionero de alto riesgo. Tenía que ser registrado, vigilado y protegido, no solo de otros, también de sí mismo. Sin embargo, el resultado final demuestra que la custodia no se manejó con el rigor que exigía un caso de esta magnitud. En lugar de un protocolo estricto, lo dejaron en una celda mínima con su ropa puesta. Horas más tarde apareció muerto, colgado con tiras arrancadas de esa misma prenda. Lo extraño no es solo el método, sino la rapidez con la que la policía cerró el caso. En menos de una mañana ya habían anunciado al país que se trataba de un suicidio y que no había nada más que investigar. No hubo fotografías de la celda, no hubo videos de los pasillos, no hubo informes públicos con los horarios de las rondas. El informe fue tan breve que más que aclarar generó sospecha.
Y en un país donde la confianza en las instituciones ya era débil, esa explicación fue gasolina para la duda. La primera grieta apareció cuando su propio manager, José Castillo, declaró sin titubear: no lo hizo, lo mataron. Con esa frase encendió a miles de seguidores que no aceptaron la versión oficial. De un lado quedaron quienes creyeron en la explicación del suicidio. Del otro, quienes hablaban de ejecución, encubrimiento o negligencia criminal. El país se partió en dos narrativas imposibles de reconciliar. Y hay un detalle que hace todo más inquietante. Horas antes de morir, frente a testigos, Edwin había dicho: me siento muy solo, necesito hablar con alguien, no me dejen solo. Esas palabras, en cualquier protocolo de custodia, deberían activar una alerta inmediata de vigilancia especial. Pero en lugar de reforzar la supervisión, lo dejaron sin atención directa, y esa decisión es la que convierte todo en un escándalo. No importa si realmente se quitó la vida o si alguien intervino, lo que está claro es que nunca debió estar sin vigilancia. Cuando la noticia se esparció por Venezuela, la reacción fue caótica. En Caracas, desde las primeras horas de la mañana, los teléfonos de ministros y dirigentes no dejaban de sonar. Valero no era solo un deportista, era un símbolo tatuado con la cara de Chávez en el pecho. Su muerte era un problema político tanto como un drama deportivo. Para el gobierno, la prioridad era dar un mensaje de control, explicar que el campeón se había convertido en víctima de sus propios demonios. Para la oposición, en cambio, era la oportunidad de señalar negligencia y acusar al Estado de encubrimiento. El cadáver de Valero se transformó en arma política antes incluso de que lo trasladaran a la morgue. En el exterior, los titulares fueron inmediatos. En México, en Estados Unidos, en España, los periódicos hablaron de el invicto que mató a su esposa y apareció ahorcado en una celda venezolana. La historia cruzó fronteras como una novela negra. Pero dentro de Venezuela la situación era mucho más compleja. En las calles de Valencia y Caracas miles de fanáticos salieron a despedirlo, y lo hicieron gritando: campeón, campeón, como si esas voces pudieran borrar lo ocurrido en el hotel. El funeral fue un espectáculo de contradicciones, un ídolo acusado de asesinato venerado como héroe, y un país incapaz de separar al boxeador invencible del hombre que había cruzado todas las líneas. Ese duelo colectivo mostró la herida real. De un lado estaba Jennifer, una joven de 24 años asesinada brutalmente, cuya familia pedía justicia y recibía silencio. Del otro lado, el campeón que aún después de muerto era defendido como símbolo de orgullo nacional. Y en medio, un país que prefería aferrarse a un mito antes que enfrentar una verdad incómoda, que la violencia que aplaudían en el ring había traspasado las paredes de un hogar y se había cobrado 2 vidas. Mientras el funeral se convertía en un mar de gente, los discursos políticos intentaban apropiarse de su memoria. El propio Hugo Chávez apareció en televisión diciendo: el Inca nunca conoció la derrota en el boxeo, pero no pudo dominarse a sí mismo. Era un tributo, pero también un reconocimiento de que el mito se había roto. Si hasta el presidente que lo había elevado como bandera hablaba con tristeza, estaba claro que Venezuela había perdido algo más que un campeón. La mañana posterior a su muerte, lo que debía ser el inicio de un juicio se convirtió en un vacío. No habría proceso, no habría testigos, no habría testimonios. Lo único que quedaba eran versiones enfrentadas, un cuerpo en la morgue y un expediente cerrado demasiado rápido. Y esa rapidez convirtió a Valero en un fantasma incómodo, para unos, un suicida atormentado, para otros, un hombre silenciado antes de que hablara demasiado. La verdad es que esa madrugada Venezuela perdió más que a un boxeador. Perdió la confianza en sus instituciones, perdió la capacidad de distinguir entre mito y realidad, y perdió la oportunidad de que un proceso judicial respondiera a todas las preguntas que hoy siguen abiertas. Porque más allá de si fue suicidio o asesinato, lo que quedó claro es que el sistema falló en cada nivel. Falló en el hospital cuando no protegió a Jennifer, falló en los tribunales cuando le dieron indulgencia tras cada denuncia, falló en la psiquiatría cuando lo liberaron en solo 9 días, y falló en la comisaría cuando no lo custodió como debía. Y ese conjunto de fallos es lo que hace que, 13 años después, el nombre de Edwin Valero todavía sea un espejo incómodo. Un espejo que refleja cómo la fama, la política y la violencia se mezclaron hasta convertirse en una bomba imposible de desactivar. Lo que viene ahora es más duro todavía. Como después de su muerte comenzó una pelea por su legado, una batalla entre quienes intentaron borrarlo, quienes lo glorificaron y quienes quisieron contar la verdad en una película que fue censurada. Porque la historia de Valero no terminó en la celda, empezó un nuevo capítulo donde su recuerdo se convirtió en otra arena de combate. Después de la celda vino otra batalla, la pelea por la memoria. Unos intentaron elevarlo como héroe, otros lo señalaron como asesino, y en medio quedó un país incapaz de ponerse de acuerdo sobre quién fue realmente Edwin Valero. Su muerte no cerró la historia, la abrió en 1000 pedazos. En los gimnasios, su nombre se convirtió en advertencia para unos y en mito para otros. Los entrenadores veteranos lo mencionaban como ejemplo de lo que pasa cuando el talento no se controla, mientras los más jóvenes seguían fascinados con los videos de sus knockouts relámpago. Esa contradicción lo convirtió en un símbolo ambiguo, gloria deportiva por un lado, tragedia por el otro. Los medios tampoco ayudaron. Algunos hicieron programas mostrando solo su poder en el ring y el tatuaje de Chávez en el pecho, sin mencionar la violencia en casa.
Otros, más valientes, revelaron informes médicos, denuncias ignoradas y un historial de excesos que venía de mucho antes. Ese contraste dejó claro que gran parte del país prefería aplaudir más fuerte para no escuchar lo incómodo. Años después, el cine intentó mostrarlo sin maquillaje. La película El Inca narró tanto la gloria como la caída, pero apenas duró unos días en cartelera. Una orden judicial la censuró alegando que dañaba su imagen. Lo que pudo ser una oportunidad de reflexión, terminó en silencio oficial. Y como suele pasar, lo prohibido no borró la historia, la hizo aún más grande en la sombra. En las calles, la contradicción era evidente. Murales con su rostro lo veneraban como leyenda, camisetas con su imagen se vendían en ferias, mientras la familia de Jennifer organizaba actos para recordarla como víctima. Dos memorias enfrentadas, la del campeón idolatrado y la de la mujer que pidió ayuda y nunca la recibió. Fuera de Venezuela, su nombre quedó atrapado en el morbo. Documentales, artículos y podcasts repetían la misma secuencia: el invicto feroz, el accidente de moto, la violencia en casa, el hotel, la celda y la eterna duda sobre si fue suicidio o lo silenciaron. Con el tiempo dejó de ser solo un boxeador para convertirse en un espejo incómodo. ¿Qué aplaudimos como sociedad? ¿Qué preferimos callar para no destruir un mito? Hoy, en muchos gimnasios ya no basta con enseñar a lanzar golpes. Se habla de control emocional, de salud mental, de pedir ayuda a tiempo. Son cambios discretos, pero quizá la mejor forma de honrar a las dos víctimas de esta historia: Jennifer, que murió por la violencia que nadie detuvo, y Edwin, que se hundió en una espiral de excesos que nadie quiso frenar. Ahora, llegando al final, queda lo más importante: aprender. Porque lo único que puede dar sentido a esta tragedia es evitar que se repita. Y eso empieza con algo tan simple como no confundir agresividad con carisma, talento con impunidad o ídolo con intocable. Después de todo, Edwin Valero no fue solo un boxeador con 27 knockouts, ni solo el hombre hallado en una celda con un final lleno de dudas. Fue el reflejo de un sistema que falló en cada punto, un espejo de cómo el talento sin control puede acabar en tragedia, y de cómo una sociedad prefiere mantener un mito antes que enfrentar la verdad incómoda. Su vida abrió preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Qué habría pasado si tras el accidente de moto lo hubieran retirado del ring para siempre? ¿Y si en el año 2004 se hubieran tomado en serio los resultados médicos que lo declaraban no apto para pelear en los Estados Unidos? ¿Y si las denuncias de violencia doméstica hubieran tenido consecuencias reales? Cada y sí fue una puerta cerrada porque a nadie le convenía perder al campeón que vendía boletos y ondeaba banderas. El boxeo mundial también quedó marcado. Se habla de avances en estudios sobre daño cerebral, en protocolos de salud mental y en filtros para otorgar licencias. Pero los cambios siguen siendo lentos. Aún hoy hay peleadores con historial de golpes y conductas violentas que suben al ring porque son negocio. Valero, en ese sentido, es una advertencia que no ha sido escuchada del todo. En Venezuela, su figura quedó atrapada entre devoción y condena. Para unos sigue siendo el guerrero invencible tatuado con la bandera. Para otros, el rostro de la impunidad, ejemplo de cómo la política y la fama protegen hasta que es demasiado tarde. Por eso cada vez que aparece su nombre resurgen debates, murales, documentales, canciones y discusiones en redes. No es simple nostalgia ni morbo, es la necesidad de un país de entenderse a sí mismo a través de su ídolo más oscuro. Pero entre toda esa tormenta no se puede olvidar que hubo dos víctimas. Jennifer, joven ignorada una y otra vez cuando pidió ayuda, que terminó pagando con su vida el silencio de todos. Y el propio Edwin, atrapado en una espiral de golpes, adicciones y desequilibrios que nunca fueron tratados con seriedad, hasta llevarlo al límite sin regreso. Dos vidas perdidas en apenas 24 días, y detrás de ellas un sistema roto. Por eso, más allá de teorías y versiones oficiales, la enseñanza es otra: no confundir agresividad con carisma, talento con inmunidad ni mito con intocable. Los héroes no son dioses. Y cuando los volvemos intocables, las víctimas quedan en la sombra. Valero fue celebrado por su furia en el ring, pero esa furia nunca se apagó fuera de él, y el resultado fue devastador. La gran pregunta ahora es: ¿aprendimos algo? Porque si la respuesta es no, todo este dolor fue en vano. Y esa es la verdadera tragedia. Su historia debería servir para que los promotores detengan a tiempo a un peleador inestable, para que los jueces apliquen la ley aunque el acusado sea famoso, para que las familias no tapen denuncias por miedo al escándalo, y para que la sociedad entienda que no hay gloria que justifique la violencia. Y aquí quiero hablarte a ti directamente. Después de escuchar todo esto, ¿qué piensas? ¿Fue suicidio o lo silenciaron? ¿Cambió algo el boxeo después de su muerte o seguimos cometiendo los mismos errores? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer tu conclusión sobre esta historia que aún hoy genera más preguntas que certezas. Antes de cerrar, si este video te impactó, si valoras el trabajo de contar estas historias con detalle y sin censura, suscríbete ahora mismo, dale like y comparte. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad y a que más gente conozca lo que muchos prefieren callar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde volveremos a destapar las historias más duras y reales del boxeo, esas que demuestran que detrás de cada golpe hay una vida, y detrás de cada mito, una verdad que espera ser contada. Nos vemos en el próximo video.